El Sí. señor Gerardo Halbinger, él es, ya les decía, secretario del Centro Mexicano de Sindología y es además director de El Troquel, que es una compañía que se dedica a fabricar y distribuir artículos religiosos. Y obviamente no es, digamos, la necesidad de venderlos lo que nos hace creer en la sábana, sino al revés. Por la fe que tenemos, nos hace necesario a veces recurrir a algún objeto que nos recuerde nuestra fe. Así es que en este momento le damos la bienvenida al señor Gerardo Halbinger. Te escuchamos, Gerardo. Adelante. Bienvenido. Testimonios sindónicos impactantes. Y serán de 3 judíos, un historiador, artistas, obispos, un sacerdote, un ingeniero, una profesora de historia, el dictador Adolfo Hitler, un profesor de teología, un biólogo y filósofo. Comenzamos con los judíos. ¿Es posible que Jesucristo esté en el cielo para los cristianos y en el infierno para los judíos ortodoxos? Para nosotros, Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Dios que se hizo hombre judío en una virgen judía, predicó, fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó. Para los judíos ortodoxos, Jesús está en el infierno y hierve en excremento caliente, según el Talmud. Sí es posible esa gran diferencia. En el Talmud le llaman blasfemo a Jesucristo. Está prohibido pronunciar su nombre. El Talmud es la enseñanza de los sabios de Israel y los sabios de Israel tienen una autoridad absoluta. Para los judíos religiosos, Jesús es el diablo, entre comillas. Los judíos deben detestar a Jesús, que es un objeto de escándalo. Está formalmente prohibido entrar en una iglesia. Para los judíos ortodoxos, los cristianos son impuros. Hay que detestarles y exterminarles. La síndone, conservada en un estuche computarizado, debiendo estar quemada o sepultada para los judíos. Para nosotros, la síndone es el primer evangelio ilustrado por Jesucristo, escrito con su sangre y su resurrección. Es el objeto más valioso sobre la tierra y debe ser conservado. Para los judíos ortodoxos, la síndone estuvo en contacto con un cuerpo muerto y por esto es impura. Debe ser quemada o sepultada. Con estos antecedentes, la sábana santa no es imaginable en el mundo judío, pero las excepciones confirman la regla. Barry Schwartz, fotógrafo profesional judío, ahora fotógrafo técnico retirado y conferencista frecuente sobre la síndone, fue el fotógrafo documentador oficial del proyecto de investigación Síndone de Turín de 1978, que reunió a prestigiosos científicos para examinar el antiguo artefacto. Admitiendo que no sabía si había algo más allá de la ciencia en juego, dijo: eso no es lo que me convenció, fue la ciencia la que me convenció. Como judío no practicante en ese momento, dudaba de ser parte del equipo y escéptico sobre la autenticidad de la mortaja, suponiendo que no era más que una pintura elaborada. Sin embargo, intrigado por las preguntas eficaces por la imagen. A pesar de sus reservas, Schwartz relata haber sido persuadido de permanecer en el proyecto por un científico del equipo, un especialista en imágenes de la NASA y un católico, quien en broma le dijo: ¿no crees que Dios no quiera a uno de sus personas elegidas en nuestro equipo? Si bien la imagen en la síndone de Turín fue la evidencia más convincente para él, dijo que solo era una fracción de todos los datos científicos apuntan a que es real. Realmente es una acumulación de miles de pequeños fragmentos de evidencia que cuando se combinan son abrumadores a favor de su autenticidad.
A pesar de la evidencia, muchos escépticos cuestionan la evidencia sin haber visto los hechos. Por esta razón, Schwartz lanzó el sitio web www.shroud.com, que sirve como recurso para los datos científicos sobre la sábana santa. No obstante, dijo, hay muchos que todavía cuestionan la evidencia. Muchos creen que no es más que una elaborada pintura medieval. Creo que algunas personas prefieren ignorarla que ser desafiadas. Creo que sirvo mejor a Dios de esta manera en mi participación en la sábana santa, al ser la última persona en el mundo que la gente esperaría que dé una conferencia sobre lo que es efectivamente la máxima reliquia cristiana. Creo que Dios en su sabiduría infinita sabía mejor que yo y me puso allí por una razón. Tardó 18 años para aceptar su autenticidad. Cuando el mejor experto del mundo sobre la química sanguínea, el judío Alan Adler, le aclaró el por qué la sangre se veía roja en la sábana santa. Después de ser un escéptico desde los 13 años hasta los 50 años, gracias a la síndrome se reencontró con Dios y cree que Dios le pide decir la verdad y se siente como un mensajero y se dedica de tiempo completo a ello. El doctor Gilbert R. Lavoie, médico judío, internista y escritor, ha estudiado la sábana santa de Turín, la tela funeraria famosa de Jesucristo, durante más de 20 años y ha escrito 2 libros sobre sus hallazgos, así como otros estudios originales. Como estudiante descubrió el libro de Barbet, que habla de la pasión vista por un cirujano, en una librería. Hace muchos años, cuando comencé a estudiar la síndrome, un rabino me preguntó, ¿por qué estudias esta tela? Le dije, rabí, estudio esta tela porque me lleva a estudiar la palabra de Dios. Respondió el rabino con énfasis, si te lleva a estudiar la palabra de Dios, entonces debes estudiar esta tela. Sus palabras han estado conmigo desde entonces. Profesor Avinoam Danin, el mejor botánico israelita, autor de La flora en la síndrome de Turín. En una entrevista le preguntaron, ¿qué le interesó de la sábana santa? Descubrí varias imágenes de plantas en las fotos de la sábana santa y seleccioné los valores de importancia de cada una para la sindonología. ¿Cree que la sábana santa sea probablemente la tela funeraria de Jesucristo, una reliquia falsa o no está segura de qué creer? Mis hallazgos botánicos lo acercan más a que probablemente sea la tela funeraria de Jesucristo. ¿Qué acciones, si las hubo, tomó después de encontrarse por primera vez con la sábana santa? Por ejemplo, realizar una investigación, ponerse en contacto con las personas involucradas en ella, etc. Comencé a realizar investigaciones como resultado de mi contacto con los Wanger y las personas que están involucradas con ellos. ¿Ha visto la sábana santa en alguna de las exposiciones? Si es así, ¿en qué años? En 1998, desde 10 metros de distancia. Y en marzo de 2000, desde 10 centímetros. En 2010, de 15 a 20 metros. ¿Qué experimentó cuando estuvo en presencia de la sábana santa? Que vi las imágenes de la planta sin fotografías y que mis hallazgos son un hecho y no un artefacto. ¿Ha escrito alguna vez algo sobre la sábana santa, ya sea fáctico o ficticio? En caso afirmativo, describa qué motivó su trabajo y por qué. Escribí varios artículos y 3 libros delgados, ya que tengo el deseo de compartir mis conocimientos del mundo académico del que vengo. Uno de esos libros, por cierto, lo tradujo el maestro Adolfo Orozco al español.
¿Está a favor o cree en alguna de las teorías actuales sobre cómo la imagen llegó a la tela? Si es así, nombre la teoría. No sé si este es el nombre, pero entiendo que varios tipos de radiación causaron las imágenes que se ven en la Sábana Santa. Ahora pasamos a artistas. La pintora italiana Irene Coppo. La imagen del negativo del rostro de la Sábana Santa en violeta con esa iluminación especial es de su autoría y nos dio permiso de utilizarla. En nuestras salas de meditación tenemos la imagen de la Sábana Santa, porque a diferencia del crucifijo, es una imagen de la muerte y resurrección. Elvis Aaron Presley fue uno de los cantantes estadounidenses e iconos culturales más populares del siglo XX. Desde 1969 hasta 1977, Elvis realizó en promedio un concierto cada 3 o 4 días durante 8 años, o sea que unos 800 conciertos. Se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll. Elvis era conocido por su introducción de los estilos musicales rockabilly a la cultura en general, impactando a la nación con sus sacudidas de cadera y giros. Sus discos se convirtieron en oro, platino y multiplatino para 150 álbumes y sencillos diferentes. Puede sorprender a algunos que los premios Grammys que recibió fueron por su música gospel y presentaciones en vivo. Larry Geller se convirtió en el estilista de Presley en 1964. A diferencia de los otros miembros de la mafia de Memphis, como le llamaban, estaba interesado en cuestiones espirituales y recuerda cómo, desde su primera conversación, Presley le reveló sus pensamientos secretos e inquietudes. Quiero decir que tiene que haber un propósito, tiene que haber una razón por qué fui elegido para ser Elvis Presley. Juro por Dios que nadie sabe lo solo que estoy y lo vacío que me siento realmente. Una de las cosas que mucha gente no sabe sobre Elvis es que era un gran lector. Larry Geller también fue su proveedor de libros. Afirma que Elvis leyó más de 1000 libros sobre filosofía, religión y temas metafísicos. Leyó títulos religiosos como la Biblia, la Torá y el profeta de Khalil Gibran. Lector de diversos intereses, también leyó libros sobre fútbol y karate. Elvis dijo que iba al baño de su mansión en Memphis, Tennessee, y tomó el libro Una búsqueda científica del rostro de Jesús, de Edward Case. Elvis nunca salió de ahí y se dijo que cuando su prometida encontró su cuerpo caído en el suelo, estaba apretando el libro contra su pecho. El rey lo había solicitado específicamente unas semanas antes, habiendo escuchado que probaba la autenticidad de la sábana de Turín, que dice que es el envoltorio de Jesús. Larry dijo que él fue la persona que le dio el libro a Elvis para que lo leyera, el mismo día que falleció. Solo unas horas más entraría el baño en el libro sobre el Salvador cristiano. El veredicto post-mortem fue arritmia cardíaca, producto de un consumo suicida de 22,000 calorías al día y estuvo inundado de medicamentos recetados. Pasamos a otro tipo de personajes. El cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo, ex arzobispo o emérito, primado emérito de México. En el año 2001, mientras en Turín acababa de ocurrir la gran ostensión de la síndrome del 12 de agosto al 29 de octubre de 2000, al concluir el gran jubileo del año 2000, a principios del 2001, el Papa San Juan Pablo II publicó la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte, de cara al nuevo milenio, en la que nos invitaba a contemplar el rostro de Jesús.
Tenían textos fabulosos como: nosotros debemos ser los primeros contempladores de su rostro. La mirada se queda más que nunca fija en el rostro del Señor. Invitamos al señor cardenal Norberto Rivera, a varios señores obispos, al rector de la Basílica y al padre Johnny a sintonizarse con esta carta del Papa San Juan Pablo II, colocando un rostro gigante, el del negativo fotográfico de la Sábana Santa, para contemplar las fachadas de sus catedrales o basílica o parroquia. Y aceptaron y mandaron hacer un rostro gigante. Por ejemplo, el cardenal consultó con el presidente del Centro Mexicano de Sindonología, que ya acaban de escuchar, Adolfo Orozco, el maestro, y autorizó la colocación sin demoras, porque normalmente para un permiso así es una burocracia que se lleva bastante tiempo, pero esto ocurrió inmediatamente, algo nunca visto. Subiendo el megarrostro en la Catedral Metropolitana, se ve ahí al fondo, a la derecha, lo vemos en la fachada de la Catedral Metropolitana. Era un rostro verdaderamente gigante, de 84 metros cuadrados, 12 metros de alto y 7 metros de ancho. La Catedral de Tlalnepantla, la Catedral de Ciudad Nezahualcóyotl hicieron lo mismo, lo propio. También colocaron un rostro gigante en la fachada de sus catedrales. Monseñor Diego Monroy, el entonces rector de la Basílica de Guadalupe, contestó a nuestra invitación de colocar un rostro. No, en la fachada no, sino dentro de la casa de su madre, la Virgen. Y le llamó gallardete, se mandó a hacer el gallardete a su medida y fue colocado en la basílica durante varios meses. Después desapareció misteriosamente. Monseñor Onésimo Cepeda, que en paz descanse, entonces obispo de Ecatepec, nos recibió diciendo: tengo entendido que la Sábana Santa está cancelada. Y después de que un laico, Miguelito, le platicó durante media hora a un señor obispo, él estaba decidido a colocar un rostro gigante en la fachada de su recién construida catedral de Ecatepec. Pero él necesitaba una garantía que ese rostro durara mínimo 10 años intacto. Digo, pues no sabía cómo hacerlo. Entonces optó por mejor mandar a hacer con sus artistas un diseño que vemos a mano derecha, que me impresionó mucho. Es como un acueducto que va subiendo hacia el rostro de Jesucristo, el negativo fotográfico de su rostro, y abajo tiene el planeta azul, el mundo, y las figuras blancas, o las figuras que se van aclarando, las figuras verticales, representan a sus discípulos, a los apóstoles, que en la medida en que se acercan a él, se van haciendo más claros. Me encantó su iniciativa. Finalmente no se materializó, no se llegó a hacer en la catedral, pero me impactó en su caso. El padre Johnny, cuando en el año 2000 dijo: yo no creo en la Sábana Santa, nadie imaginó la hermosa historia que él promovería con ella, que por cierto ya rebasó la mayoría de edad, con muchos planes por delante. Lucila Reyes González, empleada de la empresa donde trabajo, es ahora escritora y poetisa, le platicó por teléfono al padre Johnny de la síndrome. Probablemente el miércoles 24 de mayo de 2000 nos visitó el padre Johnny en la tienda del Troquel S.A. y le recibió la mostradora Gabriela Ramírez Burgos, quien acudió agitada a mi lugar en la oficina exclamando: dice el padre Johnny que no cree en la Sábana Santa.
hoy acordándome me da risa. Unos días después de una mini conferencia en el mostrador de la tienda, aceptamos la invitación del padre Juan Suárez Silva, mejor conocido como el padre Johnny, para dar una plática el 12 de junio del año 2000 sobre la síndrome en la parroquia del Sagrado Corazón en Poza Rica, Veracruz. La idea del padre Johnny fue, después de presentarle la síndrome a la comunidad, integrarla a los programas de evangelización. Analizando su propuesta fríamente, es un verdadero desperdicio no aprovechar este elocuente evangelio ilustrado por el mismo Jesucristo para que el pueblo de Dios comprenda mejor su infinito amor, su presencia física, su inmenso sufrimiento, su muerte, su sepultura y su resurrección real y verdadera con la que avala todas sus promesas. La comunidad de la parroquia adquirió una réplica de la Sábana Santa, que ya mencionó el padre Johnny, con la ayuda económica de 600 padrinos que plasmaron sus respectivos comentarios en una libreta expresamente dedicada a colectarlos. Hasta el señor obispo de entonces anotó su pensamiento, testimonios extraordinarios. Después mandó colocar, ya había colocado el megarrostro en la fachada al estilo de la Catedral Metropolitana y aparte detrás del altar, algo que no se ve en ningún otro lugar en el mundo en el que tengan esto, pero aún hay más, como dice Héctor. Pero el padre Johnny no solo combinó las dos presencias, sino que ambas las colocó en plan permanente, mientras que en las catedrales y la Basílica de Guadalupe fueron temporales y los retiraron después de algunos meses. Y luego comenzaron las conferencias mensuales externas, traídas por el Centro Mexicano de Sindonología, un tema diferente cada mes, y se fueron capacitando 8 sindonólogos populares, como les bautizó el padre Johnny, que a la postre comenzaron a generar conferencias propias, inclusive para compartir en otros lugares de esta diócesis. El 30 de abril de 2001 se hizo la primera dinámica para presbíteros. En el 2002 se acabaron de constituir los 8 sindonólogos populares, mientras en junio de 2002 estaba realizándose la restauración de la síndrome. El 26 de febrero de 2004 se llevaba a cabo el segundo encuentro de sindonología en Poza Rica, cuando el doctor John Jackson expresó que la actitud que vivieron en Poza Rica hacia la síndrome no la han vivido en ninguna otra parte del mundo y la consideran modelo para toda la iglesia. El 2 de julio de 2005 se realizó el primer Congreso de Sindonología Juvenil en Poza Rica. Del 3 al 5 de marzo de 2006, el padre Johnny organiza el tercer encuentro mexicano de sindonología. Se hizo una exposición permanente y se exhibió en el atrio de la parroquia. Vemos también una conferencia para niños. Saludos para Ceci. La exposición de 12 lonas que diseñamos especialmente para Poza Rica, para los encuentros, sigue ahí en la parroquia de Poza Rica. También les gustó a la Basílica de Guadalupe y ahí estuvo expuesta durante varios meses, pero después se quitó y en Poza Rica es permanente. La exposición permanente en Poza Rica fue en marzo de 2006. Comparen las fechas. La exposición temporal en la Basílica de Guadalupe fue en mayo de 2006. O sea, marzo en Poza Rica, mayo en la Basílica. La exposición permanente de la Sábana Santa en Jerusalén se inauguró el 22 de julio de 2006. La exposición permanente de la Sábana Santa en Roma, Italia,
Se inauguró el 11 de diciembre de 2006. Una foto de recuerdo de un encuentro de sindonología con su procesión que tanto impactó a los Jackson y a muchos participantes, donde se lleva la sábana santa bajo un palio en procesión. La conferencia para jóvenes, saludos a Ceci otra vez, una exposición, una de las varias exposiciones. El padre Johnny mandó a hacer un Cristo yacente al estilo de Miñarro, que quedó súper bien con un artista familiar de Estrellita y que se esforzó para lograrlo, y después hicimos pruebas para ver si también lo podíamos sacar con pintura fosforescente para hacer el experimento con la resurrección, pero no nos resultó. Y las esculturas del rostro de la síndrome que el padre Johnny promovió también con muchísima aceptación. Mandó a hacer el padre Johnny para una de las exposiciones una réplica de la tumba de Jesucristo. A la derecha le vemos retratado con John y Rebecca Jackson, que por un pelo de rana hubieran participado en este congreso. Y luego otra cosa maravillosa que organizó, organizó visitas guiadas de infinidad de grupos escolares, desde los más peques, como vemos abajo a la izquierda, desde, no sé si era prematernal o era maternal o kinder o pre-kinder, hasta universitarios. Una cosa fabulosa, y como también el presidente municipal colaboró con la transportación para hacer posible esto. Directoras de escuela, iban escuelas completas en grupos. El anuncio de la segunda Expo NAFTA Sindonology en el 2018. En el 2020, también algo que nunca había visto, un columbario con el rostro de la síndone, el negativo fotográfico, en la parroquia. O sea, lo pueden ustedes ver ahí en el sitio. Los encuentros internacionales de sindonología organizados en Costa Rica, como ya mencionamos varios, fue desde 2004 el segundo encuentro, y de ahí el padre Johnny cada 2 años organizó otro hasta llegar a este, que por primera vez, debido a las circunstancias de la pandemia, fue virtual por Zoom. Durante la pandemia por Zoom, el padre Johnny estuvo más activo que nunca y organizando conferencias también de la Sábana Santa. La Eucaristía la filmaba frente a la réplica de la síndrome. Eso a mí también me impactó mucho. Pasamos a un historiador, Ian Wilson. Nació el 30 de marzo de 1941. Ahorita tiene 80 años, es de Inglaterra, Reino Unido. Es autor de las películas de Silent Witness, El Testigo Silencioso, autor de muchos libros de la sábana santa, sobre la sábana santa, como The Blood and the Shroud, o sea, la sangre y la síndone, La Nueva Evidencia, que la reliquia sagrada, la reliquia más sagrada es real, la síndone, El misterio resuelto después de 2000 años. Sus padres de Ian Wilson sin religión. Él se encontró por primera vez con la sábana santa en 1955 a los 14 años en un artículo ilustrado del capitán Leonard Cheshire del grupo de héroes de la Segunda Guerra Mundial. Era la Semana Santa 1954. El héroe de guerra británico, el capitán del grupo Leonard Cheshire, inspirado por el rostro de la sábana santa, mientras se recuperaba de la tuberculosis,
utiliza un autobús turístico para recorrer Gran Bretaña con una exposición de fotografías de la Sábana Santa. Era la famosa imagen del negativo de la Sábana Santa que asestó el primer golpe a su antiguo agnosticismo complaciente de Ian. Su escuela era nominalmente la Iglesia de Inglaterra, pero durante las clases de escritura siempre fue, como él dijo, el escéptico número 1. Se graduó en Historia Moderna en el Magdalen College de Oxford en 1963. 1966, a los 25 años. Un interés más profundo comenzó a desarrollarse 3 años después de graduarse en Historia en la Universidad de Oxford, con algunas investigaciones históricas serias que influyeron significativamente en su conversión en un católico romano de mentalidad liberal en 1972, a los 31 años. Recuerda Ian Wilson: cuando me propuse seriamente investigar la Sábana Santa y sin saber de ninguna organización británica de la Sábana Santa, escribí a la dirección del gremio de la Sábana Santa de los Estados Unidos, como figura en el libro de John Welch, La Sábana Santa. Fue el padre Adam Otterbein quien envió la respuesta rápida, cortés y sumamente útil que llegó volando a través del Atlántico. Esa respuesta me presentó no solo al inimitable padre Peter Rinaldi, sino también al entonces triunvirato de la Sábana Santa en el Reino Unido de Vera Barclay, el padre Maurice Green y el doctor David Willis, con consecuencias más fructíferas y extraordinarias de las que jamás hubiera soñado. En un sentido muy real, toda mi investigación de la Sábana Santa comenzó con Adam, como quien dice, comenzó con Adán. Durante los 1960s, ayudado por Fray Maurice Green y Dr. David Willis, desarrolló la teoría de que la síndone es idéntica a la tela impresa de Jesús de Edesa, perdida en Constantinopla en 1204. El obispo John Robinson y otros fundaron la Sociedad Británica para la Síndone de Turín en 1977 y Ian Wilson continuó editando su boletín hasta 2017 para que le sucediera después David Rolfe. Le dio más horas a la Sábana Santa de lo que el sentido común y la vida familiar considerarían razonables. ¿Cómo fue posible rescatar 13 siglos de historia? Después de estudiar la historia del Mandillion de Edesa, revisando muchos documentos, fue identificándolo como un disfraz necesario de la Sábana Santa. Entonces el misterio de los 13 siglos perdidos de historia de esta última se explicaría de un solo golpe. Ahora la primera desaparición de la síndone hacía sentido, así como la desaparición del Mandillion. Escribió Ian Wilson: para mí un avance crucial para superar esta objeción surgió en la década de 1960, cuando noté cómo una versión griega del siglo VI de la historia de Abgar, los Hechos del Santo Apóstol Tadeo, describe la tela de Edesa como un tetradiplón. En todo el corpus de la literatura griega, tetradiplón es una palabra extremadamente rara y totalmente exclusiva de la tela de Edesa. Su significado es realmente muy claro: doblado en 4, sugiriendo 4 veces 2 pliegues. Esto inmediatamente hizo surgir el pensamiento: ¿qué pasa si intentas doblar la síndone 4 veces en 2? Cuando probé esto, usando una fotografía de cuerpo entero de la Sábana Santa, me quedé boquiabierto por el resultado, como sigo estando hoy. Geoffrey Leonard Cheshire, barón Cheshire, fue un piloto y capitán de grupo de la Royal Air Force altamente condecorado durante la Segunda Guerra Mundial y un filántropo. Entre los honores que recibió Cheshire como piloto se encontraba la Cruz Victoria, el premio más alto a la valentía frente al enemigo que se puede otorgar a las fuerzas británicas y de la Commonwealth. Era el capitán de grupo más joven de la
RAF y uno de los pilotos más condecorados de la guerra. Después de la guerra fundó un hospicio que se convirtió en la organización benéfica Leonard Cheshire Disability. Se hizo conocido por su trabajo en la resolución de conflictos. En 1991 fue creado un paro vitalicio en reconocimiento a su labor caritativa. 1956, después de completar los arreglos para su funeral, Cheshire tomó distraídamente un libro que le había enviado un amigo. Fue Un Señor, una Fe, de Vernon Johnson, un ex clérigo anglicano que se había convertido al catolicismo romano porque, como él dijo, no pude resistir la afirmación de la Iglesia Católica de ser la única iglesia verdadera fundada por nuestro Señor Jesucristo para proteger y enseñar la verdad. Solo ella posee la autoridad y la unidad necesarias para una vocación tan divina. En la víspera de Navidad de 1948, Cheshire fue recibido en la Iglesia Católica. Ian, modelando la postura de Jesucristo en la síndrome para explicar el por qué se ve tan corto el cuello y esa postura tan especial debido a la tetanización que sufrió colgado en la cruz. Pasamos con ingeniero. Uno, Pete Schumacher. Pete Schumacher, con una máquina de análisis de imágenes BP8 en su Museo de la Sabana Sarin en procesamiento de detección remoto, una tecnología que analiza imágenes de rayos X, satélites o el fondo del océano. No tenía idea de que lo llevaría a un encuentro personal con Jesús. En 1972, Schumacher estaba arruinado y no practicaba su fe cuando consiguió un trabajo en la fabricación del analizador de imágenes BP8, una máquina utilizada por universidades, hospitales e investigadores para estudiar imágenes. 4 años más tarde todavía estaba en el trabajo construyendo placas de circuitos, dirigiendo la producción, cuando se le pidió que instalara la máquina para los profesores de la Academia de la Fuerza Aérea, Eric Jumper y John Jackson. Viajó a la casa de Jumper y configuró la máquina. Luego los hombres le dieron a Schumacher una foto desconocida y le pidieron que les mostrara cómo funcionaba la máquina. Sin tener idea de cuál era la foto, de aspecto extraño, Schumacher la colocó en la máquina y encendió la proyección isométrica, una función que analiza las secciones claras y oscuras de una foto y produce algo así como una imagen en 3D. Jugó con algunas perillas, ajustó el enfoque y lo siguiente que supe fue que estaba mirando una imagen en 3D de una persona. La foto que le habían entregado Jumper y Jackson era de la sábana santa de Turín, un trozo de lino que se cree que es el paño del entierro de Jesús. La máquina, analizando los sutiles colores de la tela, había iluminado el rostro de un hombre crucificado. Había diseñado las placas de circuito para esas unidades y las entregué a todo el mundo, dijo Schumacher. La máquina simplemente no hace eso con una fotografía. Sorprendido de que el BP8 pudiera encontrar un rostro humano en un trozo de tela, Schumacher se preguntó si había cometido un error. Hizo varias pruebas, llegando a imprimir la imagen línea a línea en varios cartones y volver a estudiar la imagen. Cada prueba tuvo el mismo resultado. El rostro del hombre de la mortaja no era muy religioso en ese momento y no sabía qué era la sábana santa de Turín, dijo. Pensé que era una rareza. Cuando se lanzó el proyecto de investigación de la sábana santa de Turín en 1978, un equipo de científicos voló a Turín, Italia, para un estudio intenso y en profundidad de la tela en sí. Si bien Schumacher no fue con ellos, fue llamado como asesor. Al publicar sus hallazgos en un informe de 1981, los científicos dijeron que aunque no podían averiguar cómo aparecía una imagen en la tela, es una forma humana real de un hombre crucificado y azotado. Intrigado por los hallazgos del informe, Schumacher sintió
un creciente deseo de aprender más sobre ese hombre crucificado que conoció por primera vez en su BP8. Finalmente llegó a la firme creencia de que la sábana de Turín revela el rostro de Jesús y en el proceso su fe se fortaleció tanto que fue ordenado diácono católico en 2009. Si somos honestos, abiertos y ejercitamos la razón, es bastante difícil refutar que este es probablemente el paño de entierro de Jesucristo, dijo. Tienes una persona que está singularmente coronada de espinas, azotada y golpeada, sin huesos rotos y crucificada. La violencia es total. Con solo mirar la imagen, es anatómica y físicamente correcta. Podría ser otra persona que tuvo exactamente la misma experiencia, pero tendría que ser alguien que pagó el mismo precio. Hace muchos años, en un giro de la trama que ni él ni su esposa Susan esperaban que fuera parte de su plan de jubilación, los Schumacher abrieron un museo de la Sábana Santa dentro del centro comercial White Sands en Alamogordo, Nuevo México. El museo recibe entre 6,000 y 7,000 visitantes cada año, entre compradores, equipos de filmación, visitantes internacionales e investigadores por igual. Hay muchas personas que vienen solo para mirar específicamente la imagen que tenemos, pero también para mirar el analizador de imágenes, para ver cómo funciona, dijo el diácono Schumacher. Además de las grandes exhibiciones sobre la síndrome y la tecnología de análisis de imágenes, hay exhibiciones sobre la pasión y el rosario, animando a quienes vienen a conocer al hombre de la sábana. Me he encontrado con Cristo de muchas maneras, o debería decir, Él me ha encontrado de muchas maneras, dijo el diácono Schumacher. Pasamos a un médico, el doctor Pierre Barbet, cirujano anatomista. Fue un médico francés y el cirujano jefe del Hospital Saint-Joseph de París. Al realizar varios experimentos, Barbet introdujo un conjunto de teorías sobre la crucifixión de Jesús. En 1950 escribió un extenso estudio titulado Un médico en el Calvario, que luego se publicó como libro. Barbet declaró que su experiencia como cirujano en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial lo llevó a concluir que la imagen de la Sábana Santa de Turín era auténtica, anatómicamente correcta y consistente con la crucifixión. Era amigo del Papa Pío XI. Fue como médico que convenció al Papa de la autenticidad de la sábana de Turín. Ahora sí que los patos le tiran a las escopetas. El padre Francis Failas, que ya mencionó el profesor Adolfo, profesor de teología en la Loyola University de Chicago. Nació el 4 de junio de 1915, ordenado sacerdote jesuita el 13 de junio de 1945, murió durmiendo el 15 de febrero de 1985. Cuando Alan Adler descubrió los discos sobre los párpados del rostro de la Sábana Santa, según el descubrimiento 3D de Jackson, Jumper y Mottern, el padre Failas tenía fotos de Henry de 1931 para sus conferencias, las amplificó, ya había visto previas letras, pero ahora les dio seguimiento. Las identificó como inscripción de una moneda de un leptón del reinado de Tío César del año 29 después de Cristo al descifrar su significado. Llevaba 31 años en el departamento de religión de la Universidad Católica de Loyola de Chicago, 21 años como profesor, acusado públicamente de alucinar por su descubrimiento. Le quitaron medio tiempo de clases y medio salario. Llevó la acusación hasta la Suprema Corte, hasta ganar el caso y recuperar su sueldo y sus horas de clases completas. Dr. Cheryl White, otra erudita de la Santa, al igual que Schumacher,
White descubrió un interés profundo y creciente en la síndrome después de que los investigadores publicaran ese informe de 1981. Es uno de esos raros artefactos en la historia que ha sido objeto de tantas pruebas de todas las disciplinas, y cuanto más sabemos sobre él, más nos damos cuenta de que no lo sabemos, dijo White, un profesor de historia de Luisiana. La imagen en sí misma desafía absolutamente nuestro entendimiento. El proceso mediante el cual se hizo no se puede replicar en ningún laboratorio del mundo por ningún método conocido, dijo. Cuando se somete a un estudio intenso, los objetos del mundo material siempre abandonan sus misterios. La síndrome y las muchas preguntas que los investigadores aún no pueden responder apuntan a un origen sobrenatural. Solo había sido católica durante 3 años cuando se dio cuenta de la síndrome y sus posibilidades, y cuanto más la estudiaba, como Schumacher, más inspirada se sentía. Ha profundizado mi camino de fe porque me siento muy llamada a hablar de ello. Es una oportunidad para hablar sobre y la resurrección, pero no necesito la síndrome para creer en la pasión y la resurrección. De todos modos, creía en ellos. Ahorita pasamos al dictador Adolf Hitler. Según los informes, los monjes italianos escondieron la sábana santa de Adolfo Hitler. La sábana santa, que se dice que es la tela funeraria de Cristo, estuvo escondida durante años. Según un monje italiano, la verdadera razón por la cual la sábana santa estaba escondida en un monasterio remoto en el sur de Italia durante la Segunda Guerra Mundial fue para protegerla de las manos ladronas del dictador nazi Adolf Hitler. Oficialmente, el famoso lienzo que se cree que envolvió el cuerpo muerto de Cristo fue enviado en secreto al sur por sus dueños, la familia real de Saboya de Turín, para mantenerlo a salvo de los bombardeos de guerra. Ahora, en vísperas de una rara exhibición pública de la sábana santa, el reverendo Andrea Davide Cardin, el bibliotecario de la abadía de Montevergine, donde la sábana santa estuvo oculta de 1939 a 1946, dice que parece haber otra razón para ocultar la reliquia sagrada, para mantenerlo fuera de las manos de Hitler, de quien se decía que estaba interesado en lo esotérico y lo oculto. Cardin, un monje benedictino, le dijo al periódico italiano La Stampa que estaba preparando una exposición sobre la síndrome en su biblioteca cuando encontró un documento que, según él, muestra que la sábana santa estaba realmente escondida de Hitler. Cuando fue devuelto al cardenal Maurilio Fossati en la Catedral de Turín en 1946, según Cardin, Fossati escribió en un documento de la iglesia que ocultar la mortaja había sido lo correcto, porque el invasor tenía prisa por hacer preguntas. Otros historiadores son escépticos, pero Cardin cuenta una historia intrigante. En una entrevista reciente con la revista italiana Diva e Donna, Cardin dijo que cuando Hitler visitó Italia durante 7 días en mayo de 1938, no fue a Turín donde la síndrome estaba en la catedral, pero los funcionarios nazis hicieron preguntas inusuales en si estaba en la santa y dónde estaba guardada. Esto alarmó a los Saboya de la iglesia, dice Cardin, y el rey pensó que la sábana santa estaría más segura en el Vaticano. Pero según Cardin, el Papa Pío XII no sentía que el Vaticano estuviera a salvo y se decidió que la sábana santa debería estar oculta en la abadía de Montecassino. Afortunadamente ese plan cambió, dice Cardin. La abadía de Montecassino fue arrasado por las bombas aliadas en 1944. En septiembre de 1939, la síndrome fue sacada en secreto de Turín y llevado a la menos conocida abadía de Montevergine, donde estaba escondida debajo del altar de una pequeña capilla. Casi nadie sabía el secreto, dice Cardin. En 1943, mientras la lucha se extendía en el sur de Italia,
Los soldados nazis llegaron a Montevergine y realizaron una búsqueda exhaustiva de las instalaciones de la abadía. Los monjes se retiraron en oración alrededor del altar donde estaba oculta la síndone, relata Cardín. Un oficial, al verlos en oración, dio órdenes de no molestarlos y por eso no se descubrió la reliquia sagrada. La síndone regresó a Turín en octubre de 1949, cuando la monarquía en Italia ya no existía, pero en su último día como rey de Italia, Humberto II de Saboya había ordenado que la sábana santa fuera devuelta a Turín, al cuidado del arzobispo de Turín, el cardenal Maurilio Fossati. Cuando Fossati partió de Montevergine con la sábana santa, los monjes hicieron una última oración, dice Cardín, para poder verla. Fossati sonrió y lo permitió por solo unos minutos. Algunos pensaban que Hitler estaba obsesionado con ciertos objetos relacionados con la vida de Cristo, incluido el Santo Grial y la Santa Lanza de Longino. Hitler tenía una obsesión bien conocida por lo esotérico. Entre otras cosas, sus matones también financiaron una expedición a Asia Central para encontrar el apócrifo hogar original de la llamada superraza aria. Hitler estaba obsesionado con lo oculto. La esvástica nazi ha sido considerada durante mucho tiempo un símbolo de magia negra, mientras que también se adjudicó al compositor alemán Richard Wagner, quien se decía que era un satanista. Durante la guerra, Hitler también ordenó la investigación de una lanza, que se dice que atravesó el costado de Cristo en la crucifixión y que se llevó a cabo en un museo de Berlín. Pensó que al desbloquear los códigos de los símbolos grabados en él, obtendría grandes poderes y podría leer las mentes de sus enemigos. Pasamos a un biólogo, Gerhard Verschuren. Es un biólogo y filósofo católico que trabaja en la unión de la ciencia y la religión. Su amplia experiencia incluye genética, antropología biológica y estadística, pero también recibió un doctorado en filosofía de la ciencia y ha enseñado de todo, desde la filosofía de la biología hasta la genética humana y la programación de computadoras en universidades de América y Europa. Siempre me interesó la mortaja. El gran fastidio llegó en 1988, cuando los supuestos científicos afirmaron que la síndrome no podía ser anterior a la década de 1260. No podía creer eso, porque sabía que la datación por carbono tiene una serie de trampas, como ya lo mencionaba el maestro Adolfo. Y el grupo que estaba a favor de la sábana santa, la mayoría de ellos científicos, tampoco podía creerlo. Tenía tantos indicios que la cosa era mucho más antigua. Entonces, finalmente, demandaron a las personas que hicieron ese análisis y dijeron, no nos han dado todos los datos, están escondiendo algo. Y finalmente, 30 años después, ganaron esa batalla. Los datos fueron publicados y eso me dio la energía para comenzar mi investigación de nuevo y demostrar que la datación por carbono no puede ser cierta. Tenemos muchos otros indicios de que la síndrome es mucho más antigua de lo que afirman. Ahí es donde comenzó mi viaje. Muchas gracias, Gerardo. La verdad son datos muy impactantes, digo, también de recordar y conocer toda el inicio de la Sábana Santa en México con las personas y cómo, en especial la del padre Johnny, que era un escéptico de la Sábana Santa y ahora es un promotor maravilloso de la Sábana Santa. Sí. Conocer cada uno de las personas, cómo fueron, como Barry Shorts, todos ellos, Mick Schumacher, también es muy, muy interesante todo lo que nos platicas. Son cosas que la gente no sabe, son datos muy, 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 muy especiales, ¿no? Sí, exactamente, no se encuentran normalmente. Dice Isabel que felicidades, don Gerardo, de parte de María Isabel Ramírez Bedoya de Poza Rica. Sí, muchos saludos a María Isabel. Sí, también
Patricia Chapman, gran recopilación gran recopilación de información muy valiosa. Muchas felicidades. Rosalinda Jiménez, gracias a todos los expositores por compartir tan valiosa información. ¿Sí? Y me imagino, don Gerardo, excelente y muy nutrida la información y muy interesante. Felicitaciones. Me imagino que puede ser Padre Johnny o alguien de Poza Rica, porque es de la página directamente de la parroquia La Santa Cruz, o de la Sagrado Corazón, ¿no? Sí. Y dan muchísimas gracias a todo lo que has informado. Y la verdad está muy completo y muy interesante. Anita LH dice, realmente la sábana santa es la mortaja de Cristo. Gracias por compartir toda esta información. Mi respeto y admiración a todos. Gracias, Anita. Y pues sí, este esfuerzo lo hacemos por ustedes y para ustedes, pero sobre todo porque esa es la gran ventaja de estos medios. Si se daban de comunicación, pues habrá que comunicar algo importante. Abdías dice, ¿podrían comentar si hay algún milagro asociado a la síndrome? Gerardo, ¿tienes nota de eso? No, eso, como dice el padre Lugo, eso hay que tener cuidado en separar lo que es la sábana y los milagros que a muchas personas en esta plática mencionamos algunas. La síndrome, cuando entra a la vida de las personas, pues va haciendo su labor de acuerdo a la historia de cada quien, a sus valores de cada quien, a sus circunstancias. Seguramente hay muchos milagros que ella ha presenciado o motivado. No podría yo decir alguna relación así precisa o el significado teológico de que pueda aceptar un milagro asociado a esta reliquia, ¿no? Pero sí obra milagros. Literalmente, ¿verdad? Pues sí, qué milagro más grande que cambiar la vida de las personas. Hay que recordar que las imágenes, estas, sobre todo la sábana santa y la Virgen de Guadalupe, pues son eso, un regalo que el Señor nos da para que a través de la ciencia mucha gente se acerque o se cuestione seriamente si no ha dejado a Dios en el olvido mucho tiempo, ¿verdad? Entonces hay distintas formas de encontrarnos con un Jesús vivo, como bien lo recalca el padre Johnny. Y recordemos que justamente las imágenes son para eso, son para ayudar a la imaginación. Pero a final de cuentas, como dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, la veneración que tenemos hacia las imágenes terminan en la persona a la que representan. Así es que milagros asociados, obviamente, con Jesús, pues son todos, porque todos los hace Él en su calidad divina. Y obviamente, como confiamos, como bien lo señaló el padre Johnny también, en un Cristo que es la segunda persona de la Trinidad, que es un Dios único y trino, uno y trino. Bueno, también por aquí nos comparte, Anita dice que ya logró un gran milagro con el padre, uno muy grande con el padre Johnny. Gracias a eso tenemos el privilegio de estar aquí. Pues sí, efectivamente, ese es uno constante y sonante. Y Abdías nos vuelve a preguntar, en su opinión, ¿por qué dejó la síndrome Jesús? ¿Quieres contestar a eso, Gerard? Sí, bueno, dentro de que mi mente es solo humana y la Santísima Trinidad la diseñó con mente divina, entonces no podemos alcanzar a comprender todo el significado, pero de lo poquito que entiendo es que definitivamente nos ayuda a saber cómo era Jesús, porque muchas veces se ha creído de que Jesús pareciera otra persona, como antes sacaban un recluso ahí del rumbo y otros que lo imaginaban como fantasma. Entonces, creo que nos ayuda a comprender cómo era él físicamente, nos detalla puntos que no son tan claros en el Evangelio, se pueden contar las imágenes, se puede comprender mejor cuánto sufrió, se puede comprender mejor muchos detalles de la resurrección, si así la creemos. Entonces creo que
tiene muchas cosas y como vimos en estos testimonios, para cada persona luego significa otra cosa y le trae otras asociaciones o le cambia su vida en diferentes formas, entrando a su vida, pero obviamente es una interacción, se necesita la persona. Entonces yo creo que Dios en su infinita sabiduría, Él piensa en infinitas posibilidades y yo nada más veo hasta donde termina mi nariz. Muy bien, Gerardo, gracias. Pues te siguen mandando muchos saludos, que te extrañan mucho la comunidad de Poza Rica, varios de ellos, ¿verdad? Nosotros también los extrañamos, los que hemos tenido la oportunidad de estar un solo día, un solo de los eventos, a mí me tocó en 2008, bendito Dios, pero pues también, Edmundo Antonio nos manda otro mensaje, dice, estimados, muchas gracias, mi fe nunca ha estado en riesgo, pero toda esta información refuerza mi amor por Jesús, por la iglesia y por los hermanos sacerdotes y laicos que en su testimonio con sus estudios y conocimientos. Gracias, Edmundo Antonio. Y también culminando con esta pregunta que nos compartió Abdías, recuerdo las frases de esta se le atribuyeron al doctor Rivera Borrell, si no mal recuerdo, que decía que justamente nos dejó este regalo a los hombres y mujeres del siglo XX y XXI, que somos tan necesitados de la imagen, justamente porque necesitábamos ver, no como Santo Tomás, ¿verdad? Ver para creer, pero sí necesitamos reforzar, y qué bueno que la Sábana Santa nos atrae, a final de cuentas, a Cristo. No nos quedemos en solamente la imagen o en la tela, porque con todo y que son maravillosas y que son eso, un regalo de Dios, para seguir metiendo el dedo de nuestra curiosidad en la llaga de Cristo, también es entender que la fe no se queda en la imagen, no se queda en el lino, sino nos lleva hacia Jesús, hacia el que obra nuestra salvación. Si no, al rato terminan cargando detentes por razones equivocadas, ¿verdad? Bueno, es un comentario aparte. Gracias al nombre de todos.